Bien, hermanos, pues les comentaba pues que gracias a Dios que Dios nos permite otro día más, y pues ustedes saben todo lo que está aconteciendo, no tan solo en México, en el mundo, mucha inestabilidad, ¿verdad? Mucha en cuanto a lo político, en cuanto a guerras, y vemos que el mundo está cambiando constantemente, ¿verdad? Pero esto pues de alguna manera pues Dios ya lo había establecido, ¿verdad? Que los últimos tiempos serían difíciles. Sin embargo, hermanos, mucho tiene que ver con la voluntad, hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a Romanos 12, verso 2. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Otra versión dice: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Realmente en nuestro contexto como cristianos, ¿verdad? Siempre, hermanos, aunque somos cristianos, en la gran mayoría de las veces nosotros hacemos nuestra voluntad, ¿sí o no? ¿Sí? Muchas veces, hasta lo último dejamos a Dios para consultarlo, para preguntarle si en verdad lo que está aconteciendo en nuestra vida es la voluntad de Dios. Y cómo nos cuesta hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Cómo nos cuesta realmente a veces decir: no, es que si le pregunto a Dios quizá me diga que no, mejor no le pregunto, ¿verdad? Y hacemos, como entre comillas muchos dicen, nuestra santa voluntad, ¿verdad? Siempre hacemos lo que uno, y esto no tan solo como congregante, como hermano común, sino en el liderazgo. Esto también llega a suceder, donde realmente decimos: yo siento de Dios que esto es así, y hacemos cosas, ¿verdad? Y de pronto vamos con Dios y le decimos: Dios, aquí está mi lista de mis proyectos, de mis planes, te pido tu bendición, ¿sí? Y Dios, pues no sé, a decir: pues yo nunca te pedí eso, ¿sí? Entonces muchos nos damos muchos golpes, vamos aprendiendo. Yo he ido aprendiendo, en muchos casos yo hice mi voluntad, ¿sí? Hasta que un día, después de tantos errores, yo decidí poner todo en las manos de Dios y pedir su voluntad. Sé que el hacer la voluntad de Dios, hermanos, para nosotros no es agradable, ¿sí? Sin embargo, dice que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta, ¿sí? Y recuerden cuando Jesús está ya tomando, pues, él sabía lo que había venido a este mundo, pero cuando ya se va a dar el tiempo, dice que él dijo: si es posible que pase de mí esta copa, ¿sí? Pero termina diciendo: pero no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, era una lucha entre hacer lo que Dios le había enviado a morir en la cruz por nuestras vidas, ¿verdad? O hacer la voluntad del Padre. Sin embargo, él decide hacer la voluntad de Dios. Y en muchos casos, hermanos, ¿cómo nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Sin embargo, el hacer la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. A veces no la entendemos, pero cuando venimos a Dios, hermanos, uno entiende el porqué de las cosas. Yo recuerdo que hace unos años, antes de que entrara aquí a lo que es Centro Cristiano, Centro Calvario, yo estaba en Amistad Cristiana en el sur, allá por Metro Emiliano Zapata.
Y un día una amiga me dijo, oye Ricardo, te quiero pedir un favor. Le digo, sí. Dice, fíjate que mi amiga, su esposo le van a dictar sentencia. Él estaba en el reclusorio norte. Le digo, y luego dice, estamos haciendo un círculo de oración pues para que pues ya salga de la cárcel. Digo, ok. Dice, pero pues que sea la voluntad de Dios, ¿no? Digo, exactamente, que sea la voluntad de Dios. Estuvimos orando un tiempo, se me pasó y un día le pregunté y le digo, oye, ¿y qué pasó con tu amiga? ¿Qué pasó con su esposo? Dice, ¿qué crees? La sentencia salió negativa. No tan solo va a seguir en la cárcel, lo mandan a las Islas Marías. Y fue un choque para esta chica muy tremendo, ¿sí? Porque conoció ahí en el ministerio de compartir la palabra de Dios en las cárceles, ahí conoció a esta persona, ahí se casaron, él era un pastor, y a veces uno no entiende, uno hasta se puede enojar con Dios y decir, Dios, pero ¿por qué está pasando esto cuando yo te estoy buscando? Cuando yo estoy buscando tu palabra, estoy orando y parece que las cosas van al revés. Pero hermanos, Dios sabe la voluntad, y cuando tú oras a Dios conforme a la voluntad de Dios, Dios actúa de manera agradable y perfecta. Y entonces, hermanos, dice que él llegó ahí a las Islas Marías, a la cárcel de las Islas Marías, y cuando se presentó, porque hay iglesias también, tanto católicas como cristianas dentro de la iglesia, y dice que dentro de la cárcel, y dice que él se presentó y dijo, pues miren, yo vengo de tal reclusorio, voy a estar aquí cumpliendo mi sentencia, pero pues quiero servirle a Dios. Platicó con el pastor y le dice, mira, qué bueno que vienes. ¿Sabes por qué? Porque en este mes yo ya entrego la iglesia, ya termino mi sentencia, y yo oraba porque ¿quién se iba a quedar como pastor? Y él entendió y dijo, Dios, tu voluntad es agradable y es perfecta. ¿Quién se quedaba? El otro pastor salía, ya no iba a estar otro pastor. Sin embargo, llegaba un pastor, ¿sí? Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice muy claro, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, y a veces no la entendemos, pero si tú te mantienes con Dios, hermanos, Dios aclara tu mente, y dice aquí que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, muchas de las veces, hermanos, nosotros no entendemos la voluntad de Dios, no conocemos, y dice que según la fe cristiana, la persona que hace un buen uso de su libre albedrío está eligiendo hacer la buena voluntad de Dios, está reconociendo que solo Dios puede proporcionarle la felicidad plena que anhela para sí mismo y para sus hermanos. Entonces, cuando nosotros decidimos en Dios, hermanos, tomar y hacer decir Dios que sea tu voluntad y no la mía, hermanos, has dado un buen paso, porque estás tomando en cuenta a Dios, estás considerando a Dios aún hasta en lo sentimental, hermanos, ¿sí? Muchas veces podemos tomar decisiones equivocadas, ¿sí? Pero cuando tú te sometes a Dios, hermanos, Dios aclara tu mente. Hace años, antes de que Dios me mostrara a Isabel como pareja, yo tenía una compañera de trabajo, ¿sí? Y pues tenía la misma carrera que yo, nos gustaba lo mismo, lo que es medio ambiente, todo lo que es control ambiental, y nos gustaba, y como que de alguna manera decía, pues de aquí soy, ¿sí? Y todo se daba, porque inclusive iba también a esta iglesia, ahí nos conocimos y todo, y pues parece que todas las cosas se daban. Pero yo había hablado con Dios años antes. Yo le dije, Dios, cuando yo decida por mi pareja, 50% tú y 50% yo, porque también tengo que elegir, pero que sea tu voluntad. Y cuando yo ya iba a decidir, hermanos, dije, pues ya. Dije, Dios, yo te dije que 50 y 50 y no te he tomado en cuenta. Y empecé a orar, y orando, hermanos, Dios me mostró que no era la persona.
Y yo dije, no, Dios, antes entiendo, no eran cristianas. Y ahora que son cristianas, y ahora que es cristiana, ahora tampoco. Pues dicen por ahí, ¿de qué se trata? ¿Sí? Pero yo empecé a orar a Dios, y entonces, cuando yo estuve orando, yo dije, Dios, o a lo mejor escuché mal, Dios. Te voy a preguntar otra vez. Y volví a orar, y le digo, Dios, ¿sí es o no es? Y dijo Dios, no es. Digo, no, Dios, ayúdame. ¿Sí? ¿Por qué, Dios? Estoy tratando de hacer tu voluntad. Pasó el tiempo, yo no entendía. Y cuando ya estaba a punto de que diera el paso de hacer algo más concreto, yo dije, Dios, me cuesta, pero aquí vengo otra vez. ¿Sí es o no es? Y Dios me dijo, te dije que no es. Yo digo, está bien. Y en ese inter, ella tenía otro pretendiente, y ella me fue sincera y me dijo, oye, Ricardo, fíjate que fulano de tal, pues se está acercando a mí, está hablando a mi vida, y pues, ¿tú qué piensas? Digo, Dios. Digo, no, pues está bien, adelante, ¿verdad? Sentí feo, sí, sentí feo, pero traté de hacer la voluntad de Dios. Pasó el tiempo, después cuando vi a esta persona de la mano con ese chico, pues sentí más feo, pero traté de hacer la voluntad de Dios, y dije, Dios, tú sabes, mi vida está en tus manos, y yo dije que iba a hacer tu voluntad, me cuesta, sí me cuesta, pero que sea tu voluntad. No es agradable a veces a nuestras vidas, pero Dios sabe que más adelante va a ser agradable. Hoy estas personas, es más, hasta testigo fui de su boda, ¿sí? Dije, sí, está bien, porque yo lo entendí que no era de Dios, que era realmente el hacer la voluntad de Dios. Y entonces, hermanos, hoy en día estas personas ya no están juntas, están separadas, y entonces entendí de Dios, porque Dios me decía, espera. Y entonces, hermanos, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, es agradable y es perfecta. Y entonces, hermanos, el hacer la voluntad de Dios es orar cuando nadie ora, estudiar cuando todo el mundo está desechando la palabra de Dios. En estos tiempos, hermanos, cuando la gente no está orando con todo el corazón, de manera sincera para buscar de Dios, cuando no quiere saber nada de Dios, cuando el nombre de Jesús ahora no es importante, hermano, está en segundo plano, y entonces lo importante es mi vida, es mi futuro, pero Dios queda relegado en último lugar. Y entonces no se está haciendo la voluntad de Dios. En estos tiempos el hombre o el ser humano no está buscando el hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, y vemos cómo muchas cosas han venido a muchos países, hermanos, incluyendo México. Hay tantas malas decisiones que no tan solo el pueblo que no conoce a Dios ha tomado, que aún el pueblo cristiano, hermanos, ha tomado malas decisiones, ¿sí? Hemos tomado malas decisiones porque hemos hecho nuestra lista y hemos dicho, esto es lo que yo quiero, y te pido tu bendición, te pido que se haga lo que yo estoy pidiendo, y Dios dirá, yo nunca te pedí eso. Y entonces, hermanos, yo quiero comentarles acerca de un hombre, un niño, fíjense, un niño de 8 años, está en la Biblia. Este niño de 8 años, hermanos, él decidió hacer la voluntad de Dios. Es el único rey. Yo les he dicho que el pueblo de Israel eran 12 tribus. De esas 12 tribus, 10 tribus se fueron al norte, formaron una nación, la nación de Israel, y Judá y Benjamín fue la otra nación de los judíos. Pero dentro de los reyes de Israel, los de la tribu del norte, ninguno hizo la voluntad de Dios. Cada quien hizo lo que quiso conforme a su corazón. Pero en el reino del sur, ese reino sí tuvo reyes tanto buenos, también malos. Pero cuando los reyes malos, hermanos, tomaron malas decisiones, dice que metieron idolatría al pueblo de Israel. Pero no tan solo metieron idolatría, metieron hechicería, metieron adivinación y tantas cosas, donde dice que pasaban a sus hijos por el fuego, ¿sí? Los quemaban, hacían muchas cosas malas. Y entonces Dios levantó
todos los pueblos que estaban alrededor, porque dice que estos pueblos se infiltraron en ellos, pero traían muchas costumbres del oriente, de adivinación, de hechicería. Entonces el pueblo de Israel se fue contaminando de tal manera que se levantaron reyes que empezaron a introducir o a dejar y destruir el templo de Dios. Empezaron a meter ídolos al templo de Dios, y entonces Dios levantó grupos como los filisteos, como los amorreos, que vinieron y hostigaban al pueblo de Israel y los mataban y les hacían guerras, y entonces el pueblo de Israel ya no sabía qué hacer. Muchas de las cosas que a veces vemos, hermanos, que están pasando es consecuencia de nuestras propias decisiones, ¿sí? Entonces, cuando dice que esto estaba pasando en Israel, Dios puso como rey a un niño de 8 años. Y un niño de 8 años empezó a gobernar el pueblo de Israel. Vamos a 2 de Crónicas 34, versos del 1 al 2. ¿Puede alguien apoyarme con una Biblia para ellos? ¿O alguien que se ponga aquí con ellos para que les ayude? ¿O si pueden ver aquí la 2 de Crónicas 34, versos del 1 al 2? 34. Versos del 1 al 2. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse, ¿qué?, a derecha ni a izquierda. Imagínense, un niño de 8 años que se convirtió en rey y que hizo lo recto delante de Dios. Y entonces, antes, hermanos, la palabra de Dios, o los rollos, ¿sí? Pues sí, había pergaminos, pero una de las formas en que Dios había mostrado a su pueblo es que se contara lo que Dios había hecho, y de esta manera se pasaba de generación en generación. Vamos a Deuteronomio, capítulo 6, verso del 1 al 9. Dios le da a Moisés unos estatutos, hermanos. Quiero que vayamos a Deuteronomio 6, versos del 1 al 9. ¿Ya lo tenemos? Deuteronomio capítulo 6, versos del 1 al 9. ¿Sí? Dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, el cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, este mandamiento que Dios le daba a Moisés, le dijo: ¿sabes qué? Esto que te estoy hablando y de todos los milagros que Dios ha hecho, tú se los vas a contar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y se los repetirás cuando se duerman, cuando se levanten, cuando vayan por los caminos, es decir, en todo tiempo
ellos tenían que hablarles de la palabra de Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Nosotros no estamos hablando sinceramente de la palabra de Dios todos los días con nuestros hijos. Sí, quizá los domingos, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios, así como en ese entonces Dios le dijo a los judíos, ¿verdad?, a los israelitas, que repitieran la palabra de Dios, porque de esta manera iban enseñando, instruyendo a los niños, y de esa manera en su corazón iban guardando los mandamientos y estatutos de Dios. Y entonces Josías, hermanos, se infiere que su papá, él sí hizo esta parte. Él sí repitió esta parte. Y Josías se quedó lleno de esa palabra que su padre le comentaba, que su padre le decía. Y este niño, cuando llega al trono a los 8 años, él llega amando a Dios. Y esa fue la diferencia entre unos reyes que sus padres no impartieron la palabra de Dios, aún repitiéndole, pero Josías consideró esto. Ahora, después de los 8 años que empezó a reinar Josías, hermano, pasó un tiempo para que Josías realmente empezara a aplicar la palabra de Dios. Dice que cuando él tenía 18 años, vamos a ir a 2 de Crónicas 34. Fíjense lo que este niño empezó a hacer a los 8 años, hermanos, ¿sí? No a una edad adulta, a los 8 años. Ya tenemos el 3, 34:3. Segunda de Crónicas 34:3, ¿ya lo tenemos? Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, más bien siendo aún niño, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Entonces, hermanos, a los 8 años este niño tuvo temor de Dios, empezó a buscar de Dios, empezó a hacer las cosas que Dios mandaba, y dice, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, ¿sí?, e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, y despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios, y quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes, y quebrado y desmenuzado a las esculturas, destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Fíjense, un niño de 8 años llega a los 18 años y él decide destruir todo lo que había apartado a Israel. Él se había dado cuenta que todo lo que acontecía en su pueblo, en su nación, era consecuencia de que muchos reyes y el pueblo habían decidido por idolatría, por hechicería. Y él sabía, dice, ¿sabes qué? Es esto lo que nos ha apartado de Dios, y por eso nos han alcanzado muchas cosas que han traído muerte a muchos de nuestros habitantes. Y entonces él decide, hermanos, ir y destruir todos los ídolos, las imágenes, hacerlas polvo e irlas y echarlas sobre los sepulcros de los sacerdotes. Y no tan solo eso, hermanos, quitó todo en los lugares altos. Muchas veces en la adivinación se buscan lugares altos, hermanos, porque tienen mayor control, ¿sí? Supuestamente. El control total lo tiene Dios. Y entonces, hermanos, él empezó a hacer esto. Entonces empezó a limpiar todo lo malo que estaba en Jerusalén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en nuestro tiempo? Empezar a orar, porque toda esta hechicería, toda esta adivinación, todo lo que se ha levantado en nuestro país, hermanos, caiga en el nombre de Jesús. ¿Tenemos que estar haciendo guerra espiritual? Sí, orando, Señor.
quita esto por favor, quita esto por favor, quita de México esto, la idolatría, la hechicería, hermanos, porque todo esto, hermanos, cuando se siembra muerte, se cosecha muerte. Y entonces todo lo que está pasando es consecuencia de que el pueblo, aún nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos siendo permisivos y estamos haciendo que muchas cosas entren a nuestro país, muchas cosas que de verdad, hermanos, sí, hoy en día, ustedes saben, es muy común ya ver santería, adoración a la muerte, ya lo estamos viendo normal. Y entonces, hermanos, es una batalla espiritual que muchos no podemos ver, ¿sí? Pero que están haciendo cosas. Y entonces Josías tuvo ese discernimiento de Dios para quitar todo esto. Y entonces empieza a destruir, hermanos. ¿Y qué es después? Vamos a ahí mismo en el 8, ¿sí? Cuando, hermanos, tú restauras tu relación con Dios, Dios te revela su palabra. Cuando tú restauras, miren lo que empezó a hacer Josías. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen, ¿qué? La casa de Jehová su Dios. Es decir, el templo, la casa de Dios estaba destruida por cuanto los reyes primeros habían permitido esto, que la casa de Dios, hermanos, estuviera en ruinas, que la casa de Dios se infiltraran muchos ídolos, y entonces él empezó a restaurar la casa de Dios. Hermanos, ¿qué pasa con nosotros? Josías buscaba de Dios, pero hay algo que tenemos que hacer más: restaurar la casa de Dios, el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios ahora? Nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Restaurar este templo, buscar más a Dios, hermanos. Tenemos que buscar más a Dios. Dios a mí me lo ha mostrado. Tienes que buscarme más, tienes que restaurar más mi templo. Y digo, sí, Dios, tengo que orar más, tengo que buscar más a Dios. Y entonces cuando Josías entendió esto, hermanos, empezó a restaurar la casa de Dios, las puertas, el mobiliario, hermanos, que había sido quitado. Él empezó a reparar la casa de Dios, porque dice que el templo, la casa de Dios estaba en ruinas. Y entonces, ¿cómo entendemos esto en nuestro contexto, en nuestro tiempo? Hermanos, tu corazón es el templo de Dios, y ahí es donde hay muchas cosas que están en ruinas, que aún como cristianos no hemos reparado. Decimos que conocemos de Dios, que amamos a Dios, pero aún muchas veces combinamos las cosas de Dios con las cosas del mundo y no hemos reparado la casa de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces tenemos que orar, tenemos que restaurar. Señor, restaura este cuerpo. Yo quiero amarte más. Hermanos, yo les he comentado de mis hijos. Y sé que en la casa cuando a veces por las cosas de trabajo, de la escuela, ¿verdad? A veces no nos da tiempo de leer y de tener un tiempo de comunión con Dios y tener un altar familiar. Pero cuando había tiempo, pues nos reuníamos, ¿verdad? O tenemos tiempo, nos reunimos. Sin embargo, ahora que Israel ha estado pues apartado por este tiempo, por lo de la escuela, hermanos, ha habido ese tiempo de orar por él. Todos los días me habla y me dice, papá. Le digo, ¿quieres que oremos? Sí, papá. Y empezamos a orar. Ahora ha habido un acercamiento más con Israel, quizá por la distancia, no lo sé, pero Dios ha usado este tiempo para que él todos los días en la mañana, con una videollamada, en donde ande, me dice, ¿vas a orar por mí? Voy a orar por ti. Y lo estoy pidiendo, Dios, que haya alguien que se acerque, que le hable más de ti. Porque todos sus amigos, pues obviamente, pues buscan en este tiempo la diversión. Le digo, ¿tú buscas a Dios, hijo? Sí, papá. Dice, ya fui a una iglesia y me va a discipular, no un líder, me está discipulando un pastor. Todos los viernes, en la tarde, me está discipulando, estamos viendo el libro de Ageo. Y digo, gracias Dios, porque cuando tú buscas, hermano, el restaurar la casa de Dios, hermanos, Dios habla a tu vida.
Dios empieza a hablar a tu vida y vamos a ver cómo Josías primeramente quitó y limpió todo lo que estaba mal. Tenemos que limpiar todo lo que está mal en nosotros. Después es restaurar la relación con Dios. De Señor, hay cosas en mí que todavía están mal. Ayúdame a buscarte más. Y hermanos, de esa manera nosotros buscamos más a Dios. Y cuando tú buscas más a Dios, hermanos, cuando dice que el que toca, ¿qué? Se le abrirá. Cuando tú tocas, hermanos, se abre. Y entonces vean lo que pasó con Josías, ahí mismo. El 9. Y vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas guardaban la puerta, habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra, trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Fíjense todo el trabajo, ¿verdad? Todo el proceso para restaurar la casa de Dios. Y dice, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coal, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos e instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas que había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro, ¿qué? De la ley de Jehová, dada por medio de Moisés, y dando cuenta Hilcías dijo al escriba a Safán, yo he hallado el libro de la ley. En la casa de Jehová. Hermanos, fíjense que cuando estaban restaurando el templo de Dios, poniendo las armazones de las puertas, las piedras para los cimientos, ¿verdad? Porque todo había sido prácticamente destruido. De pronto se encuentran con la palabra de Dios, con el rollo. Y entonces, hermanos, cuando tú empiezas a buscar la palabra de Dios, primeramente sí, somos cristianos, ¿verdad? Estamos buscando de Dios. Pero cuando tú te metes más con Dios, cuando tú empiezas a restaurar muchas cosas de tu corazón, hermanos, Dios se revela a tu vida. Y en este caso, al estar restaurando la casa de Dios, ellos encuentran ese tesoro, hermanos, ese tesoro de la palabra de Dios que había sido guardada muchos años antes, de todos los reyes, que Dios le había dado a Moisés. Y entonces, hermanos, se encuentran con la palabra de Dios. Dios se revela a tu vida. Dios viene a tu vida, hermanos. Más, miren, en los años 30, 40, la palabra de Dios estuvo en discusión, la Biblia, de que si realmente era o no la palabra de Dios. Ustedes saben que el enemigo siempre va a tratar de destruir la palabra de Dios. Y entonces, durante mucho tiempo se estuvo discutiendo si verdaderamente los escritos o la Biblia que tú lees hoy es real. Y sabes que Dios se revela para mostrarte que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y sobre los años 40, unos pastores ahí cerca de Israel pastoreaban unas ovejas y yendo uno de ellos se cayó una piedra, y como que al caer en un sótano se escuchó como una vasija que se rompía. Llamó a su compañero y ambos se introdujeron a ese lugar y encontraron, hermanos, muchos pergaminos de la palabra de Dios. Y esos pergaminos, hermanos, hasta hoy en día, algunos están en Londres, otros en Estados Unidos, algunos están con la Iglesia Católica. Pero, hermanos, esos pergaminos, en lugar de desmentir la palabra de Dios, confirmaron que la palabra de Dios era la palabra de Dios. Encontraron rollos de Isaías, encontraron rollos de más, ¿verdad?, de más libros del Antiguo Testamento. Pero como Dios, cuando nosotros
empezamos a buscar de Dios, empezamos a amar más a Dios, hermanos, Dios te muestra aún más de Él. Y aquí Josías, cuando mandó restaurar la casa de Dios, encontraron estos rollos y vamos a ver qué pasó después. Dice, ahí mismo en Segunda de Crónicas, dice el 16, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que le fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y Safán, escriba, y a Asaías, siervos del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel. Cuando dice que leyeron, Safán leyó el libro de Dios delante del rey, dice que él se entristeció. En otra versión dice que él lloró por cuanto sus padres y todos los antepasados de Israel hicieron lo malo y no hicieron la voluntad de Dios. Y entonces dice que mandó a buscar, dice, ¿saben qué? Consulten. Y entonces buscan a una mujer que estaba cerca de ellos, donde él les dice que vendría, la ira de Dios vendría sobre el pueblo de Israel, hermanos. Sin embargo, sobre el tiempo del rey Josías, Dios lo iba a guardar. Ahí dice, el 19, y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Adón, hijo de Micaía. Y dice el 21, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hija de Tigba, hijo de Jarás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado, a mí que así me ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuando oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante del Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en el sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces, hermanos, cuando tú limpias todo lo que está mal, ¿sí?, en tu vida y empiezas a restaurar tu corazón delante de Dios, pasas tiempo con Dios, hermanos, empiezas a buscar la palabra de Dios, Dios se revela a tu vida, Dios viene a tu vida, hermanos, y entonces Dios te muestra lo que tiene para el futuro. Pero si tú buscas la palabra de Dios, Dios te va a guardar. Porque aquí Dios le dice a través de esta mujer, ¿sabes qué? Va a venir la ira de Dios sobre este lugar. Sí, pero en este tiempo que el rey, por cuanto se humilló, por cuanto lloró, por cuanto se quebrantó, por cuanto entendió que los antepasados no habían buscado a Dios, sobre él no vendrá nada. Él te guardará, él lo guardará en este tiempo. Y fueron 31 años después de que él estuvo gobernando, ¿verdad?, después de los 8 años, un tiempo en el cual el pueblo empezó a buscar a Dios, porque el pueblo ya no buscaba totalmente a Dios, hermanos.
Sin embargo, fue un tiempo de bonanza en el cual el pueblo se volvió a Dios. Hermanos, yo quiero decirles, la iglesia en general, en el mundo, aún cristianos, no estamos buscando o haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo nuestra voluntad, aún como cristianos. Estamos haciendo lo que queremos. Y se los digo porque yo hacía esto. Yo hacía mi voluntad y luego Dios bendíceme en esta situación. Y pues obviamente no pasaba nada porque pues no era la voluntad de Dios, ¿sí? Hasta que tú vienes a Dios, te humillas delante de Dios, reconoces que quien tiene el futuro en tus manos es Dios, nadie más que Dios. Cuando tú reconoces y de verdad dices, Dios, yo quiero amarte, yo quiero buscarte, quiero limpiar muchas cosas que están en mí, que están en mi vida, hermanos. Yo tuve que quitar muchas cosas en mí porque sabía que no le agradaban a Dios. Y después pasar tiempo con Dios, hermanos. Y es lo que a veces aún digo, Dios, ayúdame a hacer tu voluntad. Porque muchas veces hice mi voluntad, pero hoy quiero hacer tu voluntad. Me cuesta, me falta, sí, pero te necesito. Quiero buscar más de ti. Y entonces, hermanos, cuando Josías empezó a reparar el templo, empezó a arreglar el templo, hermanos, Dios es fiel. Dios se mostró a él revelándole su palabra. Y cuando leyeron su palabra delante del rey, dice que él se quebrantó. Esa palabra tocó su corazón y él se humilló y lloró y rasgó sus vestidos, es decir, rasgó su vida y dijo, perdónanos Dios, porque te hemos fallado. Y entonces dijo, ¿saben qué? Yo quiero saber más de Dios. Y Dios le da una profecía y le dice, ¿sabes qué? Sí va a venir algo sobre esta nación, sobre este país, pero por cuanto tú me buscaste, sobre ti no vendrá nada. Hermanos, yo sé que muchos hermanos, primeramente yo, no hemos hecho la voluntad de Dios. Pero si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, tomar en cuenta a Dios en todas las decisiones, ¿sí? En todas las decisiones. Si tú buscas de verdad a Dios, restauras tu corazón para con Dios, pasas más tiempo con Dios, hermanos, Dios habla a tu vida y se revela, como cuando fueron encontrados estos rollos, ¿sí? Donde Dios confirmaba su palabra. Hermanos, de los que están aquí, ¿quién les gustaría hacer la voluntad de Dios? Yo sé que a veces nos cuesta. Yo sé que a veces hay cosas que están mal en nosotros y nos cuesta. Pero si tú decides hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios se va a revelar a tu vida. Levanten su mano los que quieran hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a orar a Dios. Los que no tienen a Cristo, si desean que Cristo primeramente venga a su corazón y limpie sus vidas, así como Josías empezó a limpiar todo lo que estaba mal. Padre, en esta hora, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder restaurar nuestras vidas, pero primeramente limpiar, Señor, mi vida. Tú conoces mi intimidad, Señor. Hermanos, Dios conoce nuestra intimidad. Todo lo que hacemos en lo oculto, donde parece que nadie nos ve, ahí te ve Dios. En esta mañana vamos a ponernos de pie. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, primeramente vamos a empezar porque Cristo venga a nuestro corazón. Dile, Señor Jesucristo, repite conmigo, dile, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, en esta hora reconozco que no te conozco, pero el día de hoy, en esta mañana, yo abro las puertas de mi corazón y te pido perdón por todo lo que he hecho, por todos mis pecados. Tú conoces mi intimidad, a ti no te puedo engañar, pero el día de hoy me arrepiento y te entrego mi corazón. Limpia mi corazón, Señor, y ayúdame a restaurar este templo. Señor, te necesito. Por favor, atiende mi oración.
Yo quiero enamorarme de ti, Señor Jesucristo. Yo renuncio a todo lo que he hecho, a todo lo que he practicado en lo oculto, Señor, y el día de hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Jesucristo. Amén. Hermanos, si tú deseas que Dios hable más a tu vida y quieres hacer la voluntad de Dios, hermanos, Dios está dispuesto a ayudarte. Vamos a orar los que quieren hacer la voluntad de Dios. Dile: Señor Jesucristo, en esta hora yo reconozco que aún como hijo tuyo he hecho mi voluntad, pero el día de hoy yo me rindo a ti. Limpia mi corazón, Señor, que es el templo. Padre, mi vida es tu templo. Señor, restaura mi corazón. Señor, quiero hacer tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias, Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Padre, restaura más mi corazón, Señor. Yo te necesito en mi vida, Padre. Yo te necesito más, Dios. Yo te necesito, Jesús. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos. Vamos a adorarlo. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te amaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor.
Reconocer, hermanos, que Dios siempre está hablando. Dios quiere que acercamos a Él con el corazón para honrar a su nombre. Y Dios siempre nos está cuidando, nos está hablando, no solamente de tu vida, porque Dios es un Dios que no solamente ama a ti, ama a los suyos, ama a todos alrededor tuyo. Cuando Dios habla, Él quiere que recibimos y empezamos a actuar con los nuestros, con los que están alrededor nuestro. Dios no habla solamente en manera egoísta para uno, porque su amor es para ser extendido. Esa limpieza que Dios quiere hacer en nuestro corazón es para que también hacemos limpieza en el hogar, en la familia, en tu casa. Hay muchos que están luchando porque no ver esa victoria en tu hogar, en tu casa. Esta mañana Dios quiere que sepas, Él está contigo. Vaya, hace la limpieza. Tú que estás aceptando esta limpieza en tu corazón, vaya en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y actuar. Haz esta limpieza en tu hogar. Haz esta limpieza en tu casa, para que su nombre sea honrado, su nombre sea levantado en tu familia. Aleluya. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi la victoria vida te agradeceré. Confiamos en ti, Dios. A cada instante de mi vida siempre exaltaré. Recibimos tu palabra, A cada Dios. instante de mi vida Vamos a
mi vida, yo te agradeceré a cada instante. Dios de quiere mi vida. abrazarte. Dios quiere abrazarte. En este momento, si tú dices, Señor, estoy luchando y no estoy viendo nada de resultado, el Señor te está diciendo, hijo, hija, venga a mí. Y Dios te está abrazando. Recibe ese abrazo de Dios. Te está dando fortaleza. Te está dando seguro que Él está contigo. A veces buscamos, pero no escuchamos bien. El Señor te va a llevar a la conquista. Recibe abrazo de Dios. Salve. Dale gracias a Dios. Recibe el amor de Dios. Recibe ese abrazo de Dios. Dios está contigo. No se desmaye. Eres igual ayer, hoy y mañana. Tenemos un Dios siempre fiel. De mi vida, yo te agradeceré a cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. Empieza a exaltar el nombre de Dios. Levanta esta canción con tu adoración a Dios. Exalta a Dios. Levanta tu voz. Levanta con todo corazón. Exalta a Dios sobre tu vida. Exalta a Dios sobre tu hogar. Exalta a Dios sobre tu familia. Exalta a Dios sobre tu negocio, sobre tu trabajo, en donde se encuentra la gente. Exalta su nombre. Que su nombre sea exaltado. Es tu vida por donde vaya. Siempre la gente va a ver Dios exaltado en ti. Aleluya. Aleluya. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Alabar a Dios. Ganamos batalla. Alabando a Dios. Exaltando a Dios. Porque la batalla pertenece a Dios. Aleluya. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu Aleluya. Un aplauso para nuestro Dios, el vencedor.
victorioso que está con nosotros. En Él vamos a ganar la batalla. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios.